Bienvenidos, te habla Rosy Montilla de tu terapeuta ocupacional y hoy vamos a estar hablando sobre la importancia del ocio y tiempo libre desde la mirada de la terapia ocupacional. El ocio y el tiempo libre es una de las áreas de desempeño ocupacional, así como el trabajo, el juego, la educación, las actividades de vida diaria, las actividades de descanso y sueño y las actividades de participación social. Por lo tanto, el ocio y el tiempo libre es un bloque de actividades que es igual de importante que las demás. Están al mismo nivel y debe existir un equilibrio entre todas estas áreas para poder decir que existe un equilibrio ocupacional. De esto va a tratar todo el tema que voy a estar contándoles y vamos a diferenciar un poco lo que es ocio de tiempo libre. Si bien en la terapia ocupacional lo evaluamos y está todo dentro del mismo segmento, vamos a ver que hay unas diferencias y cómo las personas pueden llegar a desempeñarse y a beneficiarse de esta actividad o de esta área de desempeño ocupacional. Lo primero que tenemos que saber es que el ocio tiene la cualidad de darle estructura a nuestros tiempos ocupacionales. Es una característica que resalto bastante, ya que durante un día, una jornada, tenemos actividades, depende de la persona, sea de juego y educación en el caso de los niños, y tenemos en el caso de los adultos también educación, trabajo y por supuesto en todos los casos descanso, sueño, participación social y las actividades de vida diaria como las actividades de automantenimiento y autocuidado. Entonces, las actividades de ocio son muy significativas para la sociedad, para la cultura y obviamente para las personas que la realizan. Son actividades que no son obligatorias, que son elegidas voluntariamente, se desempeñan durante un tiempo que no entra en conflicto con la dedicación de otras ocupaciones obligatorias como el trabajo, la escuela, el cuidado personal e incluso dormir. El ocio no es lo mismo que tiempo libre. El ocio sucede en el tiempo libre, pero no todo el tiempo libre es ocio y por eso vamos a resaltar esta importancia más adelante. Aunque son dos conceptos que van juntos y que parecen tener un mismo significado, son dos conceptos completamente diferentes. Entonces, esa principal diferencia entre estos dos conceptos de ocio y tiempo libre es que, por un lado, el ocio conlleva la realización de actividades satisfactorias, recreativas, de entretenimiento. Hay una acción. En cambio, el tiempo o el tiempo libre tan solo es un marco temporal que no está sujeto a obligaciones personales. Debo mencionar la importancia que tiene la subjetividad del concepto recreación, ya que una actividad que puede ser llevada a cabo por obligación por una persona, por ejemplo cocinar, porque ese es su trabajo o porque es una actividad cotidiana, puede ser una actividad de placer para otra persona. Por otro lado, entonces, ¿qué sería tiempo libre? Vamos a subdividirlo en dos partes. Por un lado, la palabra tiempo se puede definir como ese intervalo que existe entre dos acontecimientos. Y por otro lado, la palabra libre se refiere a todo aquello que no está sujeto o subordinado a algo. Entonces, el tiempo libre es aquel que posee una persona en el que puede llevar a cabo cualquier actividad que desee. Y es en efecto el tiempo en el que se está libre de obligaciones, teniendo así la forma de darle el uso que más le parezca conveniente o que más necesite la persona. Lo que caracteriza al tiempo libre es la forma en que se emplea, pudiéndose utilizar para recreación o simplemente para malgastarlo y no darle ninguna utilidad en especial. Lo principal que tenemos en cuenta es la exploración del tiempo libre de la persona en una evaluación, teniendo en cuenta las destrezas, las habilidades personales, las oportunidades con las que cuenta esa persona, cuáles son las actividades de tiempo libre apropiadas y sanas que se desarrolla esa persona.
El ocio está principalmente motivado por la diversión, la satisfacción personal, pero hay que tener en cuenta que los intereses cambian dependiendo de la edad, de la persona, el sexo, el género, el estado civil, la situación social, la educación, el trabajo. Por eso es muy importante saber identificar los intereses de las personas. El tipo y número de intereses que la persona tiene es muy importante saberlo. Y cuáles son los que esta persona puede desarrollar y cuáles son los que están limitados o condicionados por los recursos disponibles, por las facilidades, por el conocimiento o desconocimiento de oportunidades, por el tiempo que tienen para realizarlo y también por la opinión de quienes lo rodean. Algunas limitaciones que podemos encontrar para poder disfrutar del tiempo de ocio son, por ejemplo, las fallas en las habilidades sociales o comunicativas, la falta de motivación y toma de decisiones, los horarios rígidos, la falta de tiempo, los recursos económicos escasos, la discapacidad de todos los tipos, las barreras arquitectónicas, la falta de accesibilidad en general. Todas estas cosas nosotros los terapeutas ocupacionales las evaluamos. Existen evaluaciones para enfocarnos en esta área específicamente. Muchas personas que tienen dificultades a nivel de salud mental son las que tienen por lo general mayor dificultad para poder desempeñarse en estas actividades de ocio. En terapia ocupacional tenemos en cuenta múltiples factores para poder trabajar con el ocio. Hay una idea cuando hablamos de equilibrio ocupacional que se tiene presente muchas veces cuando se es estudiante, o muchos profesionales tienen presente la idea de que el equilibrio ocupacional debe estar dado por la división de ciertas horas durante el día, y lamentablemente muchas personas no cuentan con los espacios o con los tiempos para poder ejecutar todas las actividades en forma armónica. Por eso quiero contarles que más allá de que las personas tengan más o menos tiempo de ocio, no es tan importante el tiempo en sí, sino el qué hacer, y que exista una motivación de tener un espacio de ocio. Si uno es capaz de elegir libremente y obtiene satisfacción de la actividad que elegimos, esto llega a ser probablemente más significativo que el tiempo en sí mismo. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, prefiero disfrutar de una hora satisfactoria de algo que me gusta antes que hacer una actividad de 3 o 4 horas obligada, o una actividad que me traiga amargura, que no tenga que ver con mis intereses. Entonces el ocio se puede pensar como ese espacio de tiempo que nos permite durante una rutina hacer una actividad de nuestro gusto, para poder equilibrarnos, para poder tener esa sensación de bienestar y pensar que durante el día hicimos muchas actividades obligatorias, que son casi todas, pero que siempre quede un espacio para realizar actividades que tengan que ver con nuestros intereses. Bien, ahora quiero hablar un poco de muchas maneras que se da el ocio. Vamos a decir que son algunos tipos. Por ejemplo, el ocio activo voy a poner el ejemplo en el deporte. Una persona que practica una actividad de ocio activo es aquella que practica el deporte físicamente. Ahora, el ocio pasivo puede ser la misma actividad deportiva, pero viéndola, siendo un espectador de esa actividad, desde la televisión, viendo un partido directamente en la cancha, por dar solamente un ejemplo. También está el ocio organizado o no organizado, depende de cómo la persona haya planificado su rutina. Está el ocio individual o colectivo, que la persona no necesariamente tiene que estar en un grupo para tener una actividad de ocio, también lo puede hacer en forma individual, en casa, en la comunidad, en forma virtual. Esto lo estamos viendo ahora con la pandemia, lo vemos bastante reflejado.
También tenemos el ocio puro, digamos que es donde se expresa una máxima participación y satisfacción por la actividad realizada. Pero por otro lado también puede existir el ocio alienado, donde la actividad expresa poca satisfacción para la persona. También está el ocio que construye, que te enseña a aprender, que te trae un beneficio para la salud. Y por otro lado está el ocio destructivo, que es aquel que por lo general culturalmente se ve bastante, o se piensa al ocio como que el ocio es destructivo, pero es por aquellas actividades que ponen en peligro la salud de la persona, de la comunidad, por ejemplo, el uso de drogas. Algunos ejemplos de actividades de ocio pueden ser las actividades físicas como pasear, practicar algún deporte, hacer un viaje, alguna excursión, actividades prácticas como la artesanía, las manualidades, las actividades sociales como los debates, las charlas, las fiestas, el baile, las actividades culturales que tienen que ver con la música, la pintura, el teatro, el cine, la televisión, las redes sociales. Todas estas actividades son muy generales, todo depende de los gustos, los intereses de cada persona. Hay algunas actividades que son bien particulares de cada quien, son una construcción individual. Entonces, ¿cómo favorece tener un espacio para las actividades de ocio, sea para niños, para adultos, cualquier persona? Lo primero que vamos a encontrar es que se va a empezar a lograr un equilibrio entre las ocupaciones de la persona, ya que esto provoca mayor satisfacción y calidad de vida. También es importante que el ocio nos lleva a la interacción con el entorno. Se produce un aprendizaje, se produce un desarrollo de bienestar físico y psicológico. También es una oportunidad para explorar nuestra naturaleza humana, espiritual, intelectual y física, además del uso terapéutico y recurso de evaluación que tiene el ocio para nosotros los terapeutas ocupacionales, ya que usamos esta actividad como medio para diagnóstico ocupacional. Es súper importante entender algo, que cualquier persona puede desarrollar actividades de ocio. Esto no es algo solamente para los adultos. Los años, la discapacidad, las barreras arquitectónicas, ninguno de esos impedimentos pueden hacer que nosotros no tengamos un ocio satisfactorio. Para eso, los terapeutas ocupacionales ayudamos a las personas a adaptar algunas actividades, algunas barreras para que puedan disfrutar de actividades de ocio. Y también ayudamos a otras personas a encontrar cuáles son sus intereses, a identificarlos y poder descubrir nuevas formas de desempeñarse en el ocio. Siempre es muy importante para todas las edades. A través de las actividades de ocio y el juego se pueden mejorar y desarrollar muchas destrezas físicas, cognitivas, sociales, ya que todas las llamadas áreas ocupacionales que les dije al principio están relacionadas entre sí, por lo que si conseguimos realizar actividades de ocio gratificantes y satisfactorias, estaremos mejorando probablemente en el resto de nuestras actividades y por supuesto mejorando nuestra calidad de vida y generando esa sensación de bienestar tanto físico, psíquico, emocional y social. Bueno, hasta acá va nuestro capítulo de hoy. Espero que esta corta reflexión les pueda servir para que puedan pensar en sus casas cómo ustedes están ocupándose de esas actividades de ocio y si no, para que comiencen a practicarlas. También para dar lugar a aquellas personas que son más indefensas, como las personas con discapacidad, o los niños que a veces carecen un poco de la elección de actividades, no porque no puedan, sino por probablemente alguna restricción del adulto. Entonces, ya entendiendo todo esto, vamos a empezar a dar esos tiempos y esos espacios, incluso a los adultos,
El ocio es un espacio que se disfruta de una forma que tiene que ver con el deseo propio, no tiene que ser impuesto. Entonces, cuando no tenemos ninguna presión social, familiar, que nos impida tener estos espacios de ocio, vamos a poder desarrollarlos mucho mejor. Por eso es tan importante, como dicen por allí, dejar ser al otro. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, como Tu Terapeuta Ocupacional, para ver más información de este tipo y aprender de otros temas. Muchas gracias.